Hoy quiero ahondar. La semana pasada hablamos acerca de qué debo hacer ahora. Una pregunta que a mí me bendijo mucho. Esa pregunta me bendijo. ¿Qué debo hacer ahora? No me había dado cuenta de que es verdad que se predica lo que más uno necesita. Y que el que predica es el que sale ministrado más. Y yo lo he experimentado tantas veces, pero esto, ¿qué debo hacer ahora? Es una pregunta tan importante porque nos va a ayudar a poder avanzar en la vida y no quedarnos detenidos. Y vamos a tomar como un ejemplo, la semana pasada leímos todo el pasaje de la historia de José, leímos todo el contexto de la historia de José que fue el hijo de Jacob, o sea Israel, el que se fue a Egipto, y nosotros sabemos, para los amigos que están acá, que este José que fue a Egipto es el que pudo hacer que llegara toda la familia de Israel a Egipto, y allí pues crecieron hasta que murió José y los faraones que lo habían conocido, y se levantó el pueblo de Israel allí y fueron perseguidos por Faraón, donde sale la película Moisés y los 10 mandamientos. Estamos hablando entonces mucho antes de este episodio de Moisés y los 10 mandamientos. Estamos hablando cuando José llegó por primera vez a Egipto, y la forma como llegó José a esta tierra, a este imperio. José nace en esta familia, y como lo habíamos hablado la semana pasada, voy a recontar un poco porque me bendice tanto que me puedo quedar aquí todo el día hablando nada más de esto. Me bendice tanto la historia de José porque él nace en una familia, y dentro, haciendo la historia larga un poco corta, él nace en una familia y es un joven particular. Dentro de su familia es un joven particular. Como nosotros sabemos que en la familia siempre hay alguien particular. Dentro de la familia siempre hay uno que le preguntan: ¿y tú eres hijo de ellos de verdad? Es como alguien, como no vamos a hablar la oveja negra, pero vamos a hablar como que es particular. Es como que tú como que no cuadras en esta familia. José era esa persona muy particular, era pequeño y era agraciado, y parecía que no pertenecía a los demás hermanos porque los hermanos estaban en otra onda, y él era obediente y él honraba a los padres. Era particular, él era muy obediente al padre, era obediente y siempre estaba allí para obedecer lo que el papá quería que él hiciera, y aparte que tenía una gracia, un particular y un llamado de Dios que no se conocía. Era un príncipe atrapado en ese joven, pero lo que se veía en ese momento era un joven pastor de ovejas, tal vez pastoreando las ovejas del padre o cuidándolo, y lo que se veía era eso, pero no sabíamos qué había dentro de ese hombre. Por eso yo le digo a las personas: no subestime al que tiene a su lado, porque no sabemos quién está atrapado allí, que va a salir, y Dios va a dejar que salga la grandeza del reino que tiene atrapada en esa persona que está al lado. Porque va a salir. Alguien grande está al lado nuestro y a veces no lo sabemos, pero alguien grande va a emerger. Este jovencito, por supuesto, no lo ven, no lo comprenden, y es querido por el papá, al punto que el papá, como dijimos, le hace su túnica especial de colores. Me dijo Luis la semana pasada, era el toñeco. Tiene otro nombre hoy, no sé cuál es. El maraco. No, ese es muy viejo, ese nombre era cuando Elizabeth. ¿El cuál? El bordón. El bordón, el más chiquito. Entonces, él era, y aparte de eso, que era el querido de la familia. José era querido por su padre, muy querido. Y lo primero que experimenta José, ¿qué cosa? La gente grande experimenta cosas grandes. Cuando usted esté experimentando cosas grandes, déjame decirle, es porque es grande lo que tiene usted y grande lo que Dios va a sacar de allí. Y yo sé que muchas personas aquí han enfrentado tantas cosas que hubieran matado a 10 elefantes, pero usted está aquí. Es porque algo grande va a salir de allí. Crea que Dios va a hacer algo grande, porque mientras más grande es la prueba, más grande es lo que Dios te está diciendo que eres. Y más grande es lo que Dios está diciendo que va a sacar. Y enfrenta desde pequeño el asedio de los hermanos, al punto de la envidia de los hermanos. La envidia, ¿sabe que es tremendo ser envidiado por el mundo? Pero por un hermano, por la familia que convivimos del mismo plato, del mismo padre, vivimos envidiados por ellos. Él es envidiado por los hermanos al punto que no lo toleran. Un soñador,
Un soñador, era un hombre que soñaba en grande. Déjenme decirle, la gente chiquita no le gusta a la gente grande. La gente chiquita desprecia a la gente que tiene sueños grandes, que se ve conquistando un mundo, que se ve como avanzando. La gente chiquita dice, deja la vanidad, te reprendo, Satanás, yo lo que quiero es paz. Pero él tenía un sueño grande. Él había visto que sus hermanos y sus padres se arrodillaban ante él. ¡Wow! Y yo sé que aquí hay gente que ha soñado cosas grandes. No se me aflija, siga soñando cosas grandes porque Dios no está bravo con usted por soñar cosas grandes. Siga soñando cosas grandes aunque lo envidien. Aunque lo envidien. Pero no se apoque por la envidia. Siga siendo grande. Este siguió siendo grande. Y entonces lo tiraron a una cisterna, pero despreciados por sus hermanos. ¿Qué cosa es que dentro de la familia hay alguien que casi siempre es negado? Cuando pasan de 3, alguien es negado. Generalmente muchas mujeres enfrentan con el hombre, ese no es hijo mío. Y muchos son negados dentro de la casa cuando hay una familia. Es que ese no es hijo mío, tú no estás viendo que ese no es hijo mío. Y generalmente los negados se parecen más al que los negó. Es una cosa como para decir, deja inventar. Ahora, ser negado en la familia es tremendo. Negado es José, pero no nada más negado es José, sino que es tirado a un hueco porque no nada más no es que lo desprecian, sino que quieren salir de él. Quieren que no aparezca por allí. Es preferible que matarlo. O sea, no es nada más que lo envidio, sino que quisiera verlo muerto. Y por la misericordia de Dios y por la agenda que Dios tenía con José, no lo mataron. Vea si los judíos no saben matar gente. Son buenos en esa área. Y Dios, nada más Dios pudo salvar de la mano de sus hermanos a José, porque Dios tenía un plan con José. Mira, cuando Dios tiene un plan contigo y tú estás metido con Dios, no hay diablo que te toque. Se te pueden cerrar puertas, pero no hay diablo que te destruya. Pues si Dios está contigo. Y José tenía algo, que él tenía algo, algo tenía claridad él, que era, que sabía que Dios estaba con él. Y eso es una cosa muy importante. Y la Biblia dice que Dios estaba con José y que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Que donde caía José, Dios prosperaba todo lo que hacía José. Ahora, José es despreciado en casa de los hermanos y tirado, salvado por misericordia de Dios para que lo vendan y no lo maten. Y lo venden en las manos de los ismaelitas. Pregunto, y yo sé que más fácil es preguntarse por qué que preguntarse qué debo hacer ahora. Es más fácil preguntarse por qué, claro que sí. Y más esta carne débil y flaca. Porque todos nosotros, teniendo cualquier temperamento, siempre tenemos un punto de melancolía. Que solo Dios a veces es el único que nos salva de eso. Pero ¿de dónde surge eso? De la pregunta ¿por qué? Y cuando no salimos de esa pregunta, cuando nos insertamos en esa pregunta, puede caer la depresión en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué mis hermanos no me quieren? Pero ¿por qué me tienen que tirar al pozo? ¿Por qué me vendieron mis hermanos? Es más fácil caer allí y dar vuelta. ¿Por qué no me soy querido? ¿Por qué no me quisieron? ¿Por qué me tuvieron que romper el vestidito que me había hecho papá con tanto cariño? ¿Por qué me tuvieron que dañar? ¿Por qué? Es fácil caer en por qué. ¿Por qué si soy hijo de su mismo padre? Y de allí viene todo un conjunto de ataques si uno no sale rápido de ese por qué. Si uno no se apresura a salir de ese por qué, uno queda insertado en el por qué y el por qué. Y vienen ahora razones absurdas y vienen respuestas absurdas. El por qué y sumido. Y de ahí nace la depresión, tanto por qué. Y no voy a condenar ni juzgar a nadie que se pregunte por qué. No podría, porque todos tenemos momentos que queremos decir por qué sucedió esto, ¿sí o no? Todos en algún momento decimos ¿por qué está pasando esto? Y no tengo problema con que cuestionemos por qué, sino quedarnos allí. Porque si José hubiera quedado nada más preguntándose por qué estoy preso, nunca sale de allí. Porque el diablo hubiera metido cuánta respuesta.
porque eres un hijo que no eres un abortivo, porque tú eres un mal carácter. Pero José tenía algo. Y yo creo que dentro de su ser, aparte de lo que la Biblia dice, que él confiaba en Dios y que él tenía conciencia de Dios, porque la Biblia dice que José, todo lo que hacía, Dios lo prosperaba, porque Dios estaba con José. Y cuando Dios está contigo, Dios está contigo. Y entonces Dios estaba con José y Dios estaba con José. Y por la pregunta que José haría es, ¿y qué debo hacer ahora? Que mis hermanos me odiaron. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué debo hacer? La respuesta de ¿qué debo hacer ahora? Seguir confiando en Dios. Esa era la dirección de José. Seguir creyendo en Dios. Seguir confiando en Dios. Total, tuve un sueño de Dios. Y voy a seguir confiando en Dios. Porque conozco a Dios. Porque sé que Dios está conmigo. Porque aquí donde estoy parado, Dios está conmigo. Porque estoy en la cisterna, pero Dios, tú estás conmigo. Me abandonaron mis hermanos, pero tú estás conmigo. Estoy en la cisterna. ¿Qué conciencia más clara de que Dios está con uno? Dios está con uno en la cisterna. Y qué lindo es que uno diga, Dios, aquí estoy, pero tú estás conmigo. Y no quiero hacer algo que me rompa esta comunión contigo. Yo quiero estar contigo. Dios está conmigo. Los botan a la casa de Potifar, vendido como un esclavo. Saquen la cuenta, usted vendido a los ismaelitas. No a la descendencia de Israel, sino vendido a una tierra de gentiles. Para ellos, no de la raza judía. Y cuando llega a la casa de Potifar, lo venden y ahora él no se pregunta, cónchale, ¿por qué estoy en casa de Potifar porque yo estaría en casa de mi papá con mi vestido de colores, estuviera comiendo la leche de las cabras de mi papá, yo allá era rico? ¿Qué debo hacer ahora que soy esclavo? ¿Qué debo hacer ahora? Seguir confiando en Dios. Seguir confiando en Dios. Ahora eres un esclavo, ya no eres el hijo de túnica de colores, ahora eres un esclavo. ¿Qué debo hacer ahora como esclavo? Bueno, ¿saben las respuestas intrínsecas que nos dice el pasaje y lo que nos dice la Biblia entre líneas? Que él seguía confiando en Dios y haciendo las cosas para Dios. Y como esclavo, ahora voy a trabajar para Dios, pues voy a seguir siendo un esclavo y voy a trabajar. Y se hizo el mejor siervo de Potifar, porque Dios estaba con él. Y cuando él llegaba donde Potifar, le prosperó todas las cosas que tenía, porque José estaba en la casa de Potifar y Dios trajo bendición a todo. Todo hijo de Dios donde llega debe traer prosperidad a diestra y a siniestra y bendición a todo lugar, porque Dios está con él. Hay creyentes que lo que llevan es depresión. Dios nos libre. Hay gente que es tan gris que cuando llegas tú dices, Dios mío. Porque no hay conciencia de Dios. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Si Dios está conmigo, mi actitud es distinta. Tiene que ser distinta la actitud de alguien que cree en lo soberano que es Dios. Tiene que ser distinta a alguien que crea que Dios está con él, a alguien que crea que es el hijo del diablo. Tiene que haber una diferencia en la conducta. Tiene que haber una diferencia en la postura. Tiene que haber una diferencia en el caminar. Tiene que haber una diferencia. Porque Dios está conmigo. Y él estaba con Dios y Dios estaba con él. Y le fue fiel y honró la casa de Potifar. Y por hacer lo bueno y por ser fiel a Dios, tuvo una tentación ahora de una mujer a la cual él le servía. Y tuvo una tentación sexual, a lo cual él dio un paso atrás y dijo, Dios está conmigo y esto no lo voy a hacer. Porque Dios está. Ahora me preocupa la gente que ha perdido la línea entre saber si Dios está con él o no está. ¿Sabremos nosotros que Dios está con nosotros? Usted se puede parar y decir, Dios, yo sé que estás conmigo. Sé cuando te he entristecido, pero también sé cómo he venido a arreglar el asunto. ¿Usted sabe cuando se pierde la presencia de Dios?
Cuando se pierde la presencia de Dios, José tenía conciencia y no quería perder la presencia de Dios. Y entonces todo lo que hacía, Dios lo prosperaba. Dios lo prosperaba porque él tenía conciencia de Dios, no iba a desagradar a Dios. Hay personas que dicen, Dios, yo quiero prosperar la casa donde estoy. Pues deja de hacer las cosas malas. Deja de estar viendo las cosas malas. Deja de estar codiciando las mujeres ajenas. Deja de estar codiciando los hombres ajenos. Ten temor de Dios, para que Dios prospere todo donde tú llegues. Que donde tú llegues traigas bendición. Y donde tú llegues traigas salud y traigas prosperidad. Y la persona diga, este tiene tremenda espalda porque de donde se va deja bendición. Que la persona pueda decir, qué lindo cuando viene fulano, porque tiene conciencia de Dios. José fue un buen segundo. Fue un segundo en sus padres y de sus hermanos. Fue un buen segundo. La gente tiene problema con ser segundo. Pero Josué fue un buen segundo. Y para llegar a ser un buen primero hay que ser un buen segundo. Eliseo fue un buen segundo de Elías y llegó a ser el primero. Pero nosotros vemos que José fue un buen segundo de sus padres, fue un buen segundo de sus hermanos, fue un buen segundo de Potifar y de su esposa, los cuales honró, fue un buen segundo. Ahora, piense por un momento que José va ahora siendo tentado y obligado a dar un paso atrás, no querer hacer el mal, y por no querer hacer el mal lo castigan y lo condenan a una cárcel por no querer hacer el mal. Es como cuando uno está en el liceo que le dicen, toma, fúmate este cigarro, y uno dice, no, yo no fumo porque honro a mis padres, lo que sea, y le hacen bullying por hacerlo bueno. Toma, pruébate esta droga, no, y le hacen bullying por hacerlo bueno. Por hacerlo bueno, no importa, aunque te hagan bullying por hacerlo bueno, mantente haciéndolo bueno, porque Dios tarde o temprano te va a levantar como el sol al mediodía y va a hacer que muestre la gloria de Dios en tu vida. Pero si te mantienes fiel, ¿por qué? Porque el mundo te va a tratar de traer a lo malo, y por hacerlo bueno, él es llevado a ser un convicto, un preso, porque quiso abstenerse del mal. ¿Qué mal hubo en no querer acostarse con la mujer del jefe para que lo lleven preso? Qué mal es cuando uno no quiere firmar algo corrupto y te condenan y levantan injurias de ti para que pagues una condena por haber hecho lo bueno, por no haberte contaminado. Ese es José. José pudo haberse tirado golpes de pecho y puñaladas en el corazón diciendo, ¿por qué ahora yo siendo tan buenito me pasan cosas malas? Yo he escuchado eso y me provoca llorar. Yo digo, ¿y cuándo te convertiste tú? Tú jugaste al evangelio, te convertiste. Cuando tú pensaste que por hacer las cosas buenas todo te iba a salir bien. El mundo está al revés. Tú eres el que tienes que mantenerte firme y en perspectiva haciendo lo bueno. El mundo no te va a aplaudir cuando hagas lo bueno, pero Dios sí te va a decir, bueno, sigue adelante, porque tienes que saber que van a pasar cosas malas, pero no te puedes torcer. Eres tú, no te puedes torcer. José, vas a encontrarte cosas malas. No podemos preguntarnos, ¿por qué ahora? ¿Por qué me pasan cosas malas a mí? Dios nos ayude a todos. Padre, ayúdanos a todos. Porque tenemos que preguntarnos ¿qué debo hacer ahora? ¿Qué debo hacer ahora después del infortunio? ¿Qué debo hacer ahora después de que quebró la empresa? ¿Qué debo hacer ahora después que me dijeron, vete de esta empresa? ¿Qué debo hacer ahora después que la mujer le dijo al hombre, no te quiero ni en pintura? ¿Qué debo hacer ahora después que un hombre le dice a la mujer, chao, me voy a Chile, voy a hacer dinero y te voy a buscar, y le mando una foto con una nueva familia? ¿Qué debe hacer ahora la mujer? ¿Qué debe hacer ahora? Sumirse en, yo lo dejé ir, ¿por qué no tenía que irse? ¿Qué debo hacer ahora? Que me toca vivir una vida soltera, casada. ¿Qué debo hacer ahora después de este infortunio? Es la pregunta que nos sacará nosotros las oportunidades de Dios. ¿Qué debo hacer ahora después de que me metieron en esta cárcel? Ya sé lo que debo hacer. Ser el mejor para Dios. Ser el mejor para Dios. ¿Qué debo hacer ahora en la cárcel? Ser el mejor para Dios. ¿Cuál es el cargo que hay aquí en la cárcel? ¿De reo? No, yo no quiero eso. Yo sé que tengo un Dios que quiere lo mejor para mi vida y yo tengo un Dios de los cielos. ¿Qué debo hacer ahora para agradar a Dios? Ya no voy a ser un reo nada más, porque hay muchos que lo meten en la cárcel y salen más malandros.
Me metieron en la cárcel, ahora me monto un piercing, me salgo la sangre, me hago un tatuaje. No, José, no. ¿Qué debo hacer ahora para prosperar y traer bendición en este lugar donde yo estoy? Y él se convirtió inmediatamente en casi jefe de todos los presos. Ese era José. José se pregunta, ¿y qué debo hacer ahora? Ahora al punto que cuando el jefe de la cárcel lo ve, dice, oye, lo que pasa es que todo lo que José toca lo prospera y toda esta cárcel está cuidada porque José ahora es el que está a cargo. Él es un hombre de éxito porque él dice, ¿qué debo hacer ahora? En la cárcel él encuentra unas personas allí, el jefe de los panaderos y el jefe de los coperos. Y ellos tienen un sueño y José inmediatamente usa sus capacidades y sus habilidades que Dios le ha dado para que Dios a través de él revele los sueños a estas dos personas. Y le revela los sueños al panadero, al que le colgaron de la cabeza. Usted lee la historia en el capítulo 20 al 50 de Génesis. Y el copero que lo restablecieron en el cargo. Y él le dice al copero, copero, tu sueño se va a cumplir y tú vas a ser restituido a tu cargo. Así que cuando estés allá, recuérdate de mí. Le dice José. Cuando tú le haces un favor a alguien, le dices, bueno, cuando estés allá, recuérdate de mí. Y tú sabes qué? Que cuando estás allá se olvidan de ti y ni te nombran. ¿Tú sabes cuando tú le haces un favor a alguien y no te nombra más nunca? Y cuando tú das la vida y entregas todo para ayudar a alguien, esta persona ni gracias te da. Ese fue José. De los que tenía que recibir ayuda, no recibió, lo olvidaron. Cuando tú eres olvidado después de hacer algo bueno, después de haber dado, ¿qué pasa con las madres que después de haber criado un hijo tantos años la olvidan? ¿Qué debe hacer ahora la madre? Que los hijos la olvidaron y que a buscar un futuro en el extranjero y más nunca mandaron ni una llamada, ni un WhatsApp, ni $1. ¿Qué debe hacer el padre que se olvida? Seguir viviendo para Dios y confiando en el Dios de los cielos, que tengo que seguir viviendo y que tengo que seguir agradando a Dios, porque la respuesta es ¿qué debo hacer ahora? La pregunta es ¿qué debo hacer después que me olvidan? ¿Qué debo hacer después que me traicionan? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Y déjame decirte, el siguiente paso será siempre levantar la cabeza y seguir confiando en el Dios de los cielos y hacer lo que a Dios le agrada. Nunca será degradar tu moral, degradar tus principios y tus valores. Nunca será perderte. Siempre será levantarte y decir, pero Dios está conmigo y tengo que huir, aunque sea la tentación del pecado y de las apariencias del pecado, porque Dios está conmigo. Dios está conmigo donde quiera que esté. De la cárcel se olvidaron de él, pero pasaron unos años. Creo que pasaron unos 2 años, dice la Biblia. Si no fueron 6. Pasaron unos años y el faraón tuvo un sueño. Qué curioso. El faraón tuvo un sueño. Todo, mire la vida de Dios. Dios sabe cuidar a sus hijos. Y faraón tuvo un sueño. Y cuando faraón tuvo el sueño, ¿quién estaba cerca de él? El copero. El jefe del copero, cuando escucha el sueño, le dice, yo tengo a alguien que nos reveló los sueños. Imagínate tú. Se acordaron de ti después de 2 años. Te dio COVID, pasaste hambre, comiste yuca, se acordaron de ti después de tantos años. Pero mire a José, ¿no? Qué corazón más dulce el de José. Lo mandaron a buscar y él no muestra rencor. Hay otros que por menos te la juran. Ahora sí vas a venir. Ahora sí, con esa cara muy lavada, tú no sabes todo lo que yo sufrí. Tú no sabes toda la yuca que yo he comido. Tú no sabes que hasta COVID, dengue me dio, me iba muriendo. ¿Y tú dónde estabas? ¿Qué debo hacer ahora? Es la respuesta y la pregunta que nunca te dejará caer en tonterías ni en depresión y siempre verás la vida adelante. Nunca estarás sacándole a la gente su pasado porque tú tienes un futuro por el cual trabajar. Un futuro glorioso, un futuro de bendición. Ahora él llega a Faraón y por supuesto se pone a la diestra de Faraón y quiero leer brevemente algunas cosas que sé que nos van a bendecir a nosotros en la conducta de lo que nosotros podemos tener de José acerca de esto. José llega, le interpreta los sueños a Faraón y Faraón efectivamente dice, wow, esto es tremendo lo que me estás diciendo tú, pero él quiere atribuirle a José que él es el que tiene la capacidad. Y veamos entonces
resumiendo de alguna manera, vamos a ver entonces las características de un José que tenía claridad en el que él estaba con Dios y Dios estaba con él. Si yo pudiera resumir este sermón a hoy a dejar en su mente de que sepa que Dios está con usted, y si no sabe que Dios está con usted, mire, arrodíllese y entréguele su vida a Jesús 1000 veces hasta que sepa que Dios está con usted. Entréguese hasta que sude sangre, pero usted no se levante de ahí perdido todavía, porque si usted no tiene conciencia de Dios, que Dios está con usted, lo más probable es que no está con usted y usted tampoco con Él. Una conciencia de que Dios está conmigo. Una conciencia de que Dios está conmigo, de que cuando digo una mentira inmediatamente suenan las alarmas. Se prende mi vida y digo, Dios mío, perdóname. Tiene que tener esa conciencia tan clara que cuando algo hace mal, algo estalla en su corazón y es el Espíritu Santo que ha venido a sellarlo. Dentro de usted está el Señor. Pero si no sabe cuándo hace algo malo, perdónenme. Creo que tampoco escuchará la trompeta si llega a sonar. José sabía que estaba con él y podía decir, esto no lo voy a hacer porque a Dios no le agrada. Esto lo voy a hacer porque Dios está conmigo. O esto no lo voy a hacer porque Dios está conmigo. Él tenía conciencia de Dios. Por favor, cierre sus ojos un momento y tenga esa conciencia. Diga, Dios está conmigo. Pero por favor, si usted llega a ver un momento que no sabe, si Dios está con usted, no sabe. Mira, es momento de decirle, Dios, hoy te pido perdón por no estar consciente de tu presencia. Pero tu palabra dice que tú no me ibas a dejar huérfano. Así que yo hoy creo que tú estás conmigo. Por la sangre de tu Hijo Jesucristo, Dios, yo sé que tú estás conmigo. Padre, inserta esta conciencia en cada uno de tus hijos. Una conciencia clara de que tú estás tan real y tan cerca de ellos, que ellos puedan amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Te lo pido creyendo que ya ha sido hecho en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. José tenía conciencia. José honraba a la vida de las personas con las que estaba. José honraba a Potifar, por eso él no se atrevía a tocar a la mujer. Él no tocó a la mujer de Potifar porque él honraba a Potifar y a la mujer de Potifar. La honra que él tenía hacia esa mujer impidió que la tocara. Por eso yo me pregunto, cuando se mancilla una relación, ¿será que no se honra la relación? Porque cuando se honra, José no tocó a la mujer de su esposo, del esposo del amigo que es de ella, que el amigo del jefe de él. José era íntegro, una sola pieza. Era una persona que podía verse por los dos lados. Era íntegro. No hablaba mal a la espalda de alguien, sino que era íntegro. Si José lo trajéramos a este siglo XXI, préstame tu celular, reina. Si trajéramos a José a este siglo XXI, y lo tuviéramos casado, porque él despreció a la mujer, no porque era homosexual, porque era bien hombre que pudo despreciar a la mujer, porque después se casó y tuvo sus hijos. Pero como era bien hombre y bien macho, pudo decirle a la mujer, da un paso atrás, que yo tengo un Dios a quien obedecer, un Dios a quien honrar, un jefe a quien honrar y esto. Si lo pasáramos a este día y él estuviera casado, él no tuviera bloqueado el celular con su esposa. No tuviera una clave jeroglífica para que la esposa tuviera que decirle, mami, ¿me lo desbloqueas? ¿Para qué? Ese es mi espacio. Era íntegro, era una persona que podía verse. Una persona íntegra, una persona que se puede ver por los lados. Dios prospera el lugar que hay una persona íntegra. Que hay una persona que no habla de un lado, que habla del otro. Es una persona íntegra. José era una persona excelente. Hacía las cosas con excelencia. Él sabía que Dios estaba con él. Y que él no podía hacer menos que hacer las cosas bien. Hay personas que hacen las cosas guachi guachi. Como dice mi hijo, guanchitas ahí. Para que la vea el líder nada más. José hacía las cosas con excelencia. Para Dios. Cuando José hacía las cosas para Dios, Dios quiere bendecir un lugar donde la persona tenga conciencia de que Dios que está con él, de que es una persona que honra, es una persona que hace las cosas con excelencia, una persona que hace las cosas para Dios, Dios está con él. Es una persona que donde llega trae bendición al entorno.
Es una persona que donde llega, provoca que llegue. Su actitud es distinta. Su actitud es completamente distinta porque Dios está conmigo. Cuando Dios llega contigo a alguna casa, a alguna parte, Dios está contigo. Póngase de pie, por favor, un momento.